Dios bendiga rica y abundantemente a los amigos que están compartiendo con nosotros y que van a estar viendo por las redes sociales este culto que en esta noche vamos a tener. El culto de esta noche es de carácter misionero. La iglesia Jesucristo el Vencedor, que está ubicada en el barrio El Tuque de la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Estamos aquí ubicados nosotros en la calle Coral número 282. Se reúne una congregación para adorar y alabar el nombre del Señor, donde nos unimos familias hermosas en el Señor. Damas, caballeros, jóvenes, niños, ancianos, adoramos y honramos al Señor, gloria al Señor, en unos cultos hermosos que el Señor nos permite tener. El programa de cultos son los miércoles, también lo damos los domingos, que es el culto evangelístico. Los miércoles tenemos el estudio de la palabra del Señor, pero todos los meses escogemos un miércoles para también traerle un culto misionero, porque es indispensable. Cada iglesia, cuando una iglesia no tiene culto misionero, yo creo que la iglesia en ese sentido pues se encuentra coja. Es necesario, es indispensable que la congregación se identifique con los cultos misioneros. Gloria al Señor, porque precisamente los misioneros salen de las congregaciones, de congregaciones lo mismo grandes, de proporciones grandes en miembros, como también de congregaciones pequeñas. Gloria al Señor. Y en esta noche estamos aquí congregados dándole gracias al Señor una vez más, porque Dios nos permite estar aquí. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Estamos como silenciosos, ¿verdad? Gloria al Señor, pero estamos con la libertad para adorar y alabar al Señor. Así que vamos a hacer una corta oración, y de aquí entonces paso inmediatamente a mi esposa Lourdes, quien va a traer a cargo el devocional de esta noche. Oramos al Señor. Padre de los cielos, Dios grande, Dios maravilloso, te damos gracias, oh Dios de los cielos, por darnos, Señor, esta bendición de llegarnos nuevamente a tu casa de oración, Señor de gloria. Padre eterno, con un grupo de hermanos, Señor, para adorarte y servirte. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, que van a estar aquí o están aquí en este día, y los que no han podido estar, Señor, que también tú los cuides y les protejas, les guíes, Señor, y les bendigas allí en sus hogares. Padre de gloria, presentamos ante tu presencia, Señor, el devocional. En esta noche los cánticos de adoración y alabanza, Señor, serán dedicados a ti, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, y el culto es dedicado a ti, Señor. Después también, Señor, recordamos a nuestros misioneros que están, Señor, en estos países donde hay necesidad de predicar tu palabra, el evangelio. Muchos de nosotros no podemos llegar, pero, Señor, tenemos hombres y mujeres que tú les has llamado para estar en esos lugares, y nosotros, Señor, es nuestra responsabilidad ayudar económicamente y asimismo en la oración ante tu presencia, para que, Señor, tu protección sea sobre ellos. Ahora, Señor, vamos a cantar para gloria de tu nombre. Posterior a esto vamos a tener, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, aleluya, donde tú nos has permitido tener uno de tus pastores, Señor, que tú has llamado al evangelio para predicar tu palabra, y que nos va a exponer el mensaje de esta palabra hermosa en esta noche. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Voy a pedir a mi esposa que pase por aquí. Y por eso cantamos: no hay Dios tan grande como tú. Gloria a Dios. Cántale con alegría. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda
parte, puede sentarse, hermanos. Antes de entregar la parte, quiero cantar un himno. Y quiero testificarle unos segunditos algo. Fíjese qué lindo dice el Salmo 126 del 5 al 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Sabe que la obra de Dios no es en vano. Hermano, yo quiero testificarle, ¿verdad?, que mi mamá dejó esa misión que hace Emily ahora, que Emily graba todo. Pues mi mamá empezó ese ministerio hace muchos años atrás, muchos años, y ella guardó todo eso, y yo tengo esa herencia, y yo oigo los cassettes, y es algo maravilloso. Yo me estoy gozando tanto, porque yo oigo cuando empezó a construirse la iglesia, que no había techo, y el culto era, el techo era las estrellas, bajo las estrellas. Entonces ellos, cuando comenzó esta obra, ellos aprovechaban, las personas que ayudaron a mi padre, que fueron muchos hermanos, entre ellos el pastor Itiel, cuando llegó, dijo, ay, yo recuerdo cuando yo empañeté esa verja. Pues ellos aprovechaban los sábados, pero los sábados en la noche ponían lámparas, ponían unas lámparas, subían una plaza. Aquí no había luz ni agua, no había carretera, la carretera era piedra, bache, y ellos subían una planta eléctrica y ponían unas bombillas. Pero mi mamá un grupo aprovechaba, y mientras unos estaban ligando cemento, pues se daba un culto glorioso, y esos cultos están grabados. Entonces tú oyes los cánticos y oyes las palas, oyes el martillo. Y cuando mi papá cogía la parte, decía, aquí está el hermano Guillermo, aquí Guillo, en una mencionó al hermano Leonardo Pavón, que fueron muchos hermanos que ayudaron. Y uno se goza oyendo esos cassettes de cuando comenzó esta obra, que no habían paredes, no había nada, ellos estaban construyendo, no había techo. Oigo las oraciones de ellos, oigo personas que ya partieron con el Señor. Así que es todo, toda una historia de lágrimas, de sacrificio. Cuando mi papá cogía la parte, oigo mucho al hermano Cheo, cuando hermano Cheo alabando al Señor en esos cassettes. Él decía, mi papá decía, mira, aquí no hay carretera, no hay techo. O sea que es un comienzo difícil. Nosotros hemos sido bendecidos, como decía mi hermano hace poco, somos bendecidos, pero ellos empezaron con mucho sacrificio. Y yo meditando, mire, la obra de Dios no es en vano. Los otros días oí un himno que, inspirado en ese tema, decía, nada en ti se perderá. Cada cosa que hacemos para el Señor obtiene fruto. Y nuestra fe es que está dando fruto y seguirá, que siga dando fruto, ¿verdad? Lo que hacemos para el Señor lo hacemos con gozo, con gratitud. Así que voy a cantar ese himno que dice, sin Dios viví, porque el milagro más grande que hace el Señor, uno de los milagros más grandes, es cuando el pecador va sin Dios, sin fe y sin esperanza, y el Señor hace ese milagro que transforma esa vida, ¿verdad? Así que los que lo saben, acompáñenme a cantar este himno. Sin Dios viví, era mi cerco, el nave naufragaba, sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor, mi condición también mirando estaba, equivocado en el mundo me hallaba, quiso nacer nueva criatura en mí. Pero el Señor, mi condición también mirando
gozamos. Hermano José, por favor, haga el clamor. Quiero que oren por la hermana Lolin. En noviembre 8 sale para Nepal. Lolin sale para Nepal. Y hay que orar por ese grupo de misioneros, que el Señor los bendiga mucho. Dios bendiga a todos nuestros queridos amigos y hermanos en esta noche. Dios nos bendiga más. Vamos a orar. Dios nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, para orar por los misioneros. Aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, si alguna vez usted tiene la oportunidad o conoce a alguien que ha servido de misionero en una iglesia o en su iglesia, saque un tiempecito y invítalo a tomar un café y que esa persona le cuente de qué se trata ser misionero. Porque verdaderamente el misionero es un llamado que no todo el mundo puede tener, y nosotros, al contribuir con ellos, formamos parte de este tipo de personas que deja todo. La mayoría, muchos de ellos no son casados, no tienen familia, porque han entregado su vida por completo y van a sitios no de lujo, sino donde hay necesidad. Y como leyó mi hermana Lourdes en el Salmo precioso, que van, ¿verdad?, a veces pasan tantas situaciones, van llorando, pero cuando vengan a cegar, a recoger con gozo, hay tierra. Así que vamos a tener empatía, como si nuestro hijo fuera el misionero, como si hubiera alguien de nuestra familia que nosotros amamos, para que usted vea que nuestra oración cambia. Señor, venimos delante de tu santa y bendita presencia en esta hora. Te damos gracias porque tú eres Jehová Dios y no hay más. Señor, te venimos a pedir, oh Dios del cielo, por estas personas que son hermanos en la fe. Como dice tu palabra, yo regué, Apolo cegó, pero el crecimiento lo va a dar Dios. Permite a estas personas que van caminando y en ese caminar, que tiran esa semilla, Señor, que a veces muchos de ellos no saben, Dios mío, cuándo van a germinar, pero tú te encargas de ellos. Señor, permite, oh Dios, que la iglesia pueda entender, o las iglesias puedan entender el sacrificio y el llamado de esta gente. Oh Dios, que es un privilegio verdaderamente lo que ellos hacen, y nosotros como iglesia lo honramos, ya que nosotros no podemos ir a Nepal, ni a la India, ni a la China, ni a Irán, ni a esos sitios donde verdaderamente hace falta que esta preciosa palabra del Señor. Te pedimos que los bendiga, te pedimos que los guarde, te pedimos, oh Jehová, que tú guardes su salida y guardes su entrada desde ahora y para siempre. Amén. Le vamos a pedir por aquí a nuestro pastor que pase por aquí. Dios les bendiga, pueden sentarse, amados. Les saludamos en el amor del Señor, ¿verdad?, a todos los que están aquí y los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Damos la bienvenida, ¿verdad?, a que se quede y escuche lo que Dios tiene para usted en esta hora. La Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios está en medio nuestro, amado. Dice que donde están dos o más en su nombre, ahí Él está. Hemos estado con un día terrible. Yo miro a Wichi y lo veo rojo, cogiendo sol toda esta semana, trabajo fuerte en la calle. Y aunque los que están retirados siempre están haciendo cosas, nosotros no estamos quietos. Llega esta hora, pero es un privilegio maravilloso el estar aquí y escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través del varón de Dios, ¿verdad?, que Dios nos ha traído. Me gozo porque yo veía a Itiel cuando pues iba a casa o mi papá me llevaba a algún sitio y nos los encontrábamos. Y yo decía, wow, cuando lo veía aquí, este tiempo, como dice la gente, que dice que a veces que pasa como un déjà vu,
Pero eso no me pasa a mí. Yo dije, jamás pensé que yo iba a estar aquí presentando a Itiel, jamás en la vida. Presentando al pastor Itiel para que nos predicara, ¿verdad? Dios tiene cosas maravillosas, amado. Así que damos gracias. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración rapidito para entregarle esta parte. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio. Gracias porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sabemos que estás con nosotros, en medio de nosotros, Señor amado. Te pido, Señor amado, que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, para recibir tu palabra, lo que tienes para cada uno de nosotros y los que están viéndonos a través de este medio, Señor. Tócale, Señor, que sea tu Espíritu Santo transformando y cambiando la vida, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amado, y con nosotros, nuestro pastor, hermano Itiel. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes aquí en esta preciosa noche. Y para mí es un grato honor y a la vez un recuerdo poder compartir con ustedes aquí. Mi mente se traslada en los principios que esta iglesia se levantaba. Y lo que es de Dios prevalece. En medio de las adversidades y de lo que puede llegar, lo que Dios siembra en un lugar prevalece. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su tiempo, en su tiempo su fruto, y su hoja no cae. Lo que Santiago hizo aquí, el hermano Vitín, su amada esposa con su familia, está hablando en el día de hoy. Un legado vivido, latente, de que todavía estamos vivos, proclamando el Evangelio en este lugar aquí. Y para mí es un placer compartir con el pastor, hermano Abimael, con cada uno de ustedes. Y es una gran bendición poder mirarles, reconocer lo que Dios ha hecho en ustedes, que se ha mantenido. Hemos cambiado. El tiempo ha pasado, pero el tiempo nos ha enseñado y en nuestros corazones llevamos huellas imborrables que están latentes en cada uno de nosotros. Estoy compartiendo con Nelson, su amada esposa. Es una bendición. Le invito a estar de pie en esta noche. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 26, vamos a leer la palabra del Señor. 8:26. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Nuco, funcionario de Candace y reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado,
Y como cordero delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, su boca, comenzó de esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído en la noche de hoy. Tu palabra en nosotros es bendición. Tu palabra en nuestra vida es vida. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda nutrir nuestros corazones y que podamos recibir el insumo de esta palabra para poder hablar con denuedo tu palabra. Edifica nuestros altares, edifica nuestro corazón, que podamos hablar con libertad tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy la gloria porque tú te la mereces. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. En el libro que hemos leído en la noche de hoy, libro de los Hechos, escrito por Lucas, este libro, hermano querido, encierra un sinnúmero de hechos históricos que se manifestaron con la iglesia. Unos hechos históricos que pudieron ver aquellos hombres que se habían constituido apóstoles del Señor. Este libro encierra unas verdades que son fundamentales para nuestro crecimiento y nuestra educación cristiana. Este libro, hermanos queridos, trata de la estructura, de la forma y la manera que el Espíritu Santo se movía con aquellos hombres y mujeres que le servían al Señor. Le instruyo a ustedes a sacar tiempo de leer este libro, escudriñarlo. Escudriñar es rebuscar y buscar. No leer someramente, sino leer con responsabilidad. Y cuando hay algo que no se entiende, buscar el razonamiento. Y si no tiene el razonamiento, pide al Espíritu Santo que está contigo, que te hará saber lo que Dios quiere que tú sepas. Este capítulo que hemos leído en la noche de hoy nos habla de un hombre llamado Felipe. Felipe era parte integrante de los apóstoles del Señor. Esta iglesia que el Señor había constituido, que era parte integrante de Felipe, recibieron persecuciones atroces. Persecuciones, hermanos queridos, que podían desanimar a cualquiera. Eran perseguidos por el ambiente religioso, por los escribas, fariseos, los celotes y otros más. Eran señalados por la opinión política de aquel entonces, que eran los romanos. Pero estos hombres que vamos a estudiar en la noche de hoy, y uno de ellos es Felipe, no perdió en ningún momento el deseo de hacer la voluntad del Señor. Era un hombre inquebrantable. Era un hombre que estaba comprometido con aquel que había cambiado su vida. Estaba comprometido con el Señor. Y estaba dispuesto a dar su vida. Estaba dispuesto a morir por lo que creía. Es importante, hermanos queridos, emular
la forma y la manera de estos hombres que en medio de los sinsabores se mantenían haciendo la voluntad del Señor. Este hombre Dios se le revela a través del Espíritu y allí recibe la encomienda de ir a un lugar. Podemos entender y comprender que el trabajo que estaba haciendo Felipe era un trabajo misionero. El Espíritu le habló a Felipe y le dijo que se descendiera a aquel lugar llamado Gaza. Y este hombre obedeció a las palabras que le hablaban y rumbo a aquel lugar fue. Y sucedió algo inesperado para él. Había un hombre que había venido de Jerusalén. Era un hombre que no era judío, era un hombre gentil, había venido de Etiopía, pero dentro de las realidades había abrazado la fe judía. Había ido a Jerusalén con el propósito de adorar. Y dentro de la adoración de hombres que no eran judíos tenían que abrazar de la forma y la manera que los judíos lo hacían. Había entrado a la sinagoga, que era la iglesia, había escuchado la letanía de los religiosos, había escuchado la enseñanza de los sacerdotes y concluyendo su trayectoria, dice que iba rumbo a su tierra. No era cualquier cosa, era un hombre de prestigio, era un hombre, un administrador de un reinado, era un hombre que estaba en una posición de altura y vivía holgadamente bien. Pero dentro de las realidades, este hombre tenía una necesidad que tenía que ser suplida. Y el único que podía cambiar esa necesidad era el Señor. Y Dios usó el instrumento llamado Felipe. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, escuchó lo que leía. Hizo una pregunta. ¿Entienden lo que lees? Y aquel hombre con honestidad, olvidándose de la posición que asumía y tenía, le contestó: pero ¿cómo entenderé si no hay alguien quien me explique? Es importante e interesante en la noche de hoy que cada hombre y mujer de Dios que le sirve al Señor tiene que tener la disponibilidad de que cuando hay alguien que le pida que le hable de la Escritura, lo haga con devoción, que lo haga con responsabilidad, que lo haga con deseo de avivamiento, que esas palabras que salen, que brotan de esa persona, pueda trastocar el corazón y el espíritu de la gente. No queremos hablar de entretener a la gente, ni tampoco tener un ministerio de motivación. Queremos hablar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no meramente trasciende, sino que tiene una eficacia y tiene una química que las palabras de grandes escritores no pueden hacer. La palabra de Dios produce fe. Y esa fe, cuando se vive y se internalice y se sienta en la vida de los hombres, produce arrepentimiento, produce que podemos conocer al Señor. Cuando aquel hombre invita a Felipe que subiese al carruaje con él, Felipe lo hizo, se subió y empezó a enseñarle el evangelio, a hablar de un Cristo que había venido a la tierra, de una mujer que lo había dado a luz, de la forma y la manera divina que nace el Señor, de la forma y la manera que la personalidad de Cristo hizo mella en los judíos. Era un hombre extraordinario y Felipe le hablaba de él, de cómo Cristo sanaba a los enfermos, cómo Cristo le daba vista a los ciegos, cómo Cristo libertaba a la gente del espíritu opresor de los demonios. Era un ministerio extraordinario. Concluyendo el ministerio del Señor,
Cristo desaparece del drama y de la vida personal de la gente, pero dejó un legado. Un legado viviente, latente en aquellos que habían creído en el Evangelio. Vitín no está aquí. Su esposa no está aquí, pero dejó un legado. Y podemos ver aquí hijas, hijos, yernos y allegados a él, que ese legado está vivo. ¿Y cuál es el propósito del legado? Seguirlo llevando y hablarle a la gente de lo que nosotros hemos recibido. Es importante e interesante en la noche de hoy saber esa realidad. Cuando el eunuco empezó a escuchar a Felipe, aquellas palabras trastocaron el corazón de este hombre. E hizo una pregunta. Y le dijo a Felipe, ¿pero qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le habló de todo corazón. Le habló, hermanos queridos, con todas las ansias que Felipe quería que este hombre recibiera. Y le habló tajantemente. Y le dijo, si crees de todo corazón, nada impide. Nada impide. ¿Por qué Felipe le hizo esa aseveración? ¿Por qué Felipe le habló del corazón? Porque Felipe sabía que este eunuco había creído en su mentalidad, había creído en su mente, pero la revelación del Evangelio no había entrado a su corazón. Y es una diferencia, hermano, de tener el conocimiento aquí y recibir la revelación acá. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor declara y dice que del corazón es que sale la buena semilla. Y un corazón agradecido alaba a Dios. Felipe quería que este hombre entendiese y comprendiera que no era meramente una liturgia, abrazar un ambiente religioso, sino que entendiera y comprendiera que cuando Cristo se entroniza en el corazón de un hombre, lo hace patente y lo tiene latente para que en medio de los sinsabores reconozca y entienda que no está solo, Cristo está con él. Hermanos queridos, cuando Felipe le dice, si cree de corazón, nada impide, aquel hombre hizo una declaración: creo de todo corazón, creo. Hermanos queridos, hizo algo importante, confesó, porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor. La Biblia dice claramente, hermanos queridos, que cuando Felipe reconoció y entendió que este hombre había recibido el Evangelio, que había recibido el toque del Espíritu Santo, no su palabrería, sino el Espíritu Santo, porque el que redarguye de pecado, de muerte y de juicio es el Espíritu de Dios. Cuando Felipe entendió esa realidad, dice la Biblia que iban pasando por un lugar donde había agua. Aquel hombre eunuco estaba bien determinado a ser bautizado. Y cuando va pasando por las aguas, él declara y dice, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Quién le diría a este hombre de bautismo? ¿Quién le hablaría a este hombre? Hermanos queridos, cuando el hombre y la mujer de Dios tienen un encuentro personal latente en su vida, el Espíritu Santo lo dirige a toda verdad y a toda justicia. Felipe y el eunuco ambos descendieron a las aguas y Felipe le bautizó. El Espíritu arrebata a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero uno de los gozos de la salvación se manifestó en él. Y dice la Biblia que fue por su camino gozoso. Gozoso. Ese gozo que produce el Evangelio.
Ese gozo que el salmista dijo, envuélveme el gozo de tu salvación. Un gozo que trasciende, un gozo que se permanece. Es un gozo, hermano, que hace a los hombres libres y a las mujeres también. Es un gozo que fortalece. Es un gozo, hermanos queridos, que en medio de la apretura y de la adversidad nos mantenemos gozosos, porque lo recibimos con sumo gozo. Felipe se fue, el eunuco se fue gozoso, pero no se fue igual como vino. Se fue para Etiopía a ministrar un reinado diferente. Cuando el hombre y la mujer reconocen a Dios y tienen una experiencia con el Señor, no son los mismos. Hay un cambio que se nota. Hay un cambio que lo hace el Señor. Su rostro, su lenguaje, su postura. Podemos entonces identificar a Cristo en nuestras vidas. Podemos hacer lo que Cristo quiere y hagamos. Podemos modelar no nuestra vida, sino la vida de Cristo, para que se cumpla en nosotros lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo yo, lo vivo para agradar a aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Qué bueno. Usted es un propagandista del Evangelio. No hay que hablar mucho. ¿Por qué? Porque las obras hablan más que las palabras. Las obras. Tú que me estás viendo a través de este canal, que estás oyendo esta realidad, comprende y entiende que Dios lo que quiere es que modele el Evangelio, que lo comparta con tus vecinos, con tu familia, con el vecino más cercano. Compártelo, vívelo, disfrútalo. Un día estaremos delante del Señor y cada uno de nosotros tiene dones. Dones. Unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, pero dentro de esa cordialidad de dones estructuramos la personalidad de Cristo y podemos hacer la voluntad del Señor. Dentro de la música hay un sinnúmero de instrumentos que se unen para sacar una melodía. Están las cuerdas, los instrumentos de vientos, los instrumentos de percusión, pero todos se unen, son diferentes, porque una cuerda no se puede identificar con un instrumento de viento. ¿Ah? No, saxofón, una trompeta, o yo que toco la bien grande, la tuba. Pero dentro de estas realidades debemos comprender y entender que aunque seamos diferentes de la forma que somos, hay algo que nos une. Y hay algo común, de dominador, que está en nosotros. Cristo está en ti y en mí también. Y vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios le bendiga. Dios le guarde. Que la paz del Señor te acompañe ahora, mañana y siempre. Y que puedas entender y comprender que lo que se habló aquí, que no se quede aquí, que baje aquí y se vea acá. Dios le bendiga. Padre, he predicado tu palabra. Que esta palabra quede grabada y atesorada en cada hermano aquí presente y aquellos que nos siguen a través del internet. Señor, que quede grabado en ellos y que traiga grandes bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos por aquí al pastor de la iglesia. Bien, amados, qué linda esa palabra. Me remontaba yo cuando él hablaba en esa descripción de esa historia de este hombre
con un corazón, ¿verdad?, leyendo la palabra y no poder entenderla. Cómo el Señor, ¿verdad?, ha llegado a través de Felipe, ¿verdad?, a esa persona. Y tú que estás viendo a través de este canal, estás escuchando palabra de Dios. Y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Dios toque el corazón de las personas que no le conocen. Si usted quiere la oración, puede llamar a los teléfonos que van a estar en pantalla. Puede llamar y con mucho gusto vamos a orar. Así que le digo a cada uno, ¿verdad?, de los que nos está viendo a través del canal, que esté atento a las predicaciones que vamos a estar domingo tras domingo poniendo, ¿verdad?, para que se edifique y Dios obre en la vida de cada uno. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me voy a despedir. Dios les bendiga, amados, y siga sintonizando este programa para edificación de la vida de cada uno de ustedes.